de Emma para hablar de un niño, que todos lo conocen, que es cuando el Señor Jesús era niño, digamos. Un suceso que pasó ahí, me gustó este tema, justo estuve estudiando, que es Lucas 2, si quieren buscarlo. Biblia, ¿trae alguno? ¿Cuántos conocen la historia cuando el Señor Jesús se quedó a hablar en el templo? Levanten la mano. ¿Cuántos lo conocen la historia? Bueno. Si todos me levantaban la mano, ya saludaba y me iba. Si todos conocen la historia. Pero bueno, entre todos vamos a ir repasando y aprendiendo qué es lo que el Señor Jesús nos fue enseñando en este relato. Si hay un voluntario que quiere leer, es Lucas 2, 39 al 52. Amén. Voy a leer, pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho eso así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Hasta ahí, pastor, lo sigo. No, está bien. ¿Hasta qué versículo leíste? 49. Y después 49 ahora. 49. Seguir, por favor. ¿Puedes seguir? Sí, amén. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice, en el año decimoquinto de... Ahí está, hasta ahí nomás. Muchas gracias, hermana. Amén. Bueno, acá vemos cómo el Señor Jesús, en la fiesta de las Pascuas, Él se quedó. Y dice, aquí vemos, en el versículo 50, que los padres no entendieron lo que el Señor Jesús en ese momento les quería decir. Él le dijo: me es necesario estar en los negocios de mi padre, dice. Entonces, acá hay una cosa en particular, que en la primera parte dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, para tenerlo en cuenta, esto con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Y la gracia de Dios era sobre él. Eso dice lo primero. Después cuenta el relato que él se queda a hablar en el templo. Dice que la gente se maravillaba por su conocimiento, por sus preguntas, sus respuestas.
cómo él intervenía con gente de años de estudio, pero no sabían seguramente que él era el Hijo de Dios, que él estuvo desde el principio de la creación del mundo, que todo lo que pasaba y todo lo que ellos sabían de Dios, ¿cómo lo saberlo él? El Hijo de Dios. La sabiduría de él, a pesar de su corta edad, era una sabiduría que Dios le daba, una sabiduría celestial, e incluso opacaba la sabiduría de los demás y le enseñaba a los estudiosos de la ley y de la palabra de Dios de ese tiempo, gente con muchos años, que desde chico también empezó a estudiar la palabra y enseñaba en la sinagoga, en los templos, la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús, a su corta edad de 12 años, ya él le enseñaba a ellos. Y hacía preguntas, seguramente que por ahí quedaban pensando, lo dejaba pensando en las preguntas del Señor Jesús, tan profundas que hacía, y las respuestas. Pero acá vemos que el Señor Jesús, en una parte dice, ¿qué tienes? ¿No sabes que es necesario estar en los negocios de mi padre? Le dice a su madre. Pero él sabía que ellos no habían entendido el propósito de él en la tierra. Entonces hizo algo muy importante en su corta edad. Dice, quedó sujeto a ellos. Es como que le obedeció. Es como que él comprendía de que lo que él hacía no lo iban a entender los padres. Entonces, ¿qué hizo? Se mantuvo sujeto a sus padres. Seguramente nunca más fue a un lugar y no le avisó, porque sabía que ellos no iban a entender su propósito en la tierra. Entonces, es muy importante esto que dice, se mantuvo sujeto a sus padres. Acá podemos sacar algunas enseñanzas, porque Jesús no solamente nos enseña a ser un hijo como Dios nos manda, sino que nos enseña a ser padres y nos enseña a ser hermanos, abuelos, tíos, sobrinos y todo lo que a usted se le ocurra, una forma de tener un pariente, digamos. Nos enseña a ser un vecino como Dios manda. Todas las relaciones sociales que nos podamos imaginar, Dios nos enseña. El Señor Jesús nos enseña. Por eso yo hablé sobre la niñez de él, como él de niño empezó a ser obediente a sus padres. Dice, podemos sacar algunas reseñas de este pasaje bíblico. Y dice, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los más chicos, a crecer en gracia, dice, hacia Dios. En la última parte dice, recuerda que leímos, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Qué importante que un niño, la gracia de Dios esté sobre ese niño que va creciendo. Pero después dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mira qué importante que un niño pueda crecer en gracia para con Dios, pero para con los hombres. Acá vemos que el Señor Jesús era una persona, un niño obediente, porque se dio cuenta, él sabía que ellos no entendían su propósito, que tenía que quedarse en el templo a hablar, pero después, como ellos no iban a entender, empezó a quedar sujeto a sus padres. Vemos que empezó a ser una persona que tal vez en las cosas espirituales pasaba desapercibida, porque se estaba preparando, no solamente por ser obediente a sus padres, sino que se estaba preparando para su ministerio público. Y lo vemos en la palabra de Dios, su adolescencia, su juventud. Luego no aparece, si mal no recuerdo, hasta los 30 años.
cuando Él es bautizado. Entonces vemos que el Señor Jesús fue obediente. Nos enseña a que Él estaba sujeto a su Padre, ayudando en su casa, ayudando a sus hermanos, siendo una persona, como dice acá, que caía en gracia con Dios y con los hombres. O sea que nos enseña a ser una persona, un hijo educado, que caía en gracia a los hombres. Porque era una persona bondadosa, que ayudaba y pasaba desapercibida. Solamente era un vecino más. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús empezó a hacer milagros, ¿qué decía la gente de su zona? Decía, por fin empezó a hacer milagros el Señor Jesús, tanto que sabíamos de Él. No sabían que Él era el Hijo de Dios. Por eso vemos que Él tenía un perfil bajo con las cosas espirituales. Y sus hermanos, y su madre. Porque los mismos de su lugar, su barrio, decían, este no es el hijo del carpintero, y el hijo de María, hermano de Jacob, Judas, que es lo que dicen aparte, claro que son los hermanos. Entonces como que ellos se sorprendían de que el Señor Jesús haga milagros. Entonces quiere decir que el Señor Jesús no salió más tal vez a hablar en los templos, en la sinagoga. Él mantuvo un perfil bajo junto con su familia hasta que llegó su hora y empezó su ministerio público. Entonces vemos ahí el perfil del hijo obediente, sumiso a sus padres, pero que le caía en gracia a Dios y a los hombres. Qué importante tener anotado esto para nosotros poder criar, educar, ayudar a un niño para que crezca de esta forma. En estatura, en sabiduría, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. La importancia de nosotros conocer como adultos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar para que nosotros podamos enseñar, como dijo Dani, poder estudiar la palabra para ver qué quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos. Le vamos a ver un versículo que habla sobre instruir a nuestros niños. Entonces, de esta historia del Señor Jesús podemos sacar varias enseñanzas que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere para nuestros niños, pero para nosotros también. Porque si nosotros no tenemos esa sabiduría, esa gracia para con Dios y para con los hombres, no podemos enseñar a nuestros niños o a nuestros vecinos o en la escuelita bíblica, en el lugar donde podamos estar en contacto con chicos, para que cuando sean grandes, como dice la palabra, no se aparten del camino del Señor y no empiecen a andar en cosas que no tienen que andar. Como hablábamos la vez pasada, chicos están perdidos, que andan en droga, que andan en malas juntas o en delincuencia. Lo podemos evitar instruyéndolo desde niños en las cosas de Dios. Vemos uno de los puntos que yo dije con respecto a las enseñanzas que podemos sacar de esta historia del Señor Jesús, es que tenemos que caer en gracia a Dios, como dije antes, y a las personas. Tener un testimonio para la gloria de Dios. No para que digan qué bueno que es Rafa, sino para que vean qué grande que es Dios, que me amó y que me sigue amando y enseñando. Como dijo el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús hizo milagros y decía, para que se vea reflejada la gloria de Dios en este milagro. Entonces nos enseña a exaltar a Dios por nuestras actitudes, no para exaltarnos nosotros, sino para exaltar a Dios, para mostrar el amor de Dios en nuestra vida. 2. La importancia de estar sujeto a Dios y a nuestros padres, que es lo que ya habíamos hablado antes. Yo anoté unos puntos para seguir y enseñar a nuestros hijos, y ahí hay un par de versículos que me gustaron mucho con respecto a esto, a la crianza de nuestros hijos y enseñar a nuestros niños. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. 2, versículo 2, es Efesios 6, si lo quieren leer, Efesios 6, del 1 al 9. Muy bien. Efesios 6, del 1 al 9, dice, bueno, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Atento a esto, a nuestra relación, no solamente como niños, sino como adultos con nuestros padres. Porque dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nos vaya bien y que sea larga nuestra vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Acá nos está enseñando también el Señor a ser padres. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante es disciplinar a nuestros chicos cuando lo necesitan. Y no que ellos hagan lo que quieran, o no, yo soy un padre que lo deje hacer lo que quiera, que él crezca solo, que haga lo que quiera, como hoy en día por ahí vemos en el mundo. Porque el niño es niño y absorbe todo lo que ve de afuera, y mucho de lo que hay de afuera es malo. Porque dice que el mundo está gobernado por el enemigo. Entonces todo lo que hay en el mundo que no sea de Dios es malo. Y si un niño se cría con la enseñanza de la tele, de internet, de los vecinos o de la gente del barrio, va a crecer con cosas malas. Entonces por eso la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario a lo que nos enseña el mundo. Hay que disciplinar a nuestros chicos en amor del Señor. Hay que enseñarles, hay que saber marcar los límites, y nosotros tenemos que ser sabios como padres para saber marcar esos límites. Pero también nos enseña la palabra de Dios, como decíamos antes, a ser no solamente padres, hijos, tíos, sobrinos, abuelos. Nos enseña a ser empleados y a ser jefes también. En este versículo nos enseña, dice, siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Tenemos que obedecer a nuestros jefes como a Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos que ser personas que dan testimonio del amor de Dios, como decíamos anteriormente. Pero también dice, en el versículo 6. Sí, en el versículo 6, no sirviendo al ojo como sigue quien agrada al hombre, está hablando de querer agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vosotros, que el Señor de ellos está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Acá el Señor dice que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor,
no va a fijarse si era jefe, empleado, si era pobre, si era rico. Va a mirar el corazón de la persona. Si tuviste mucho, ¿cómo supiste distribuir? ¿Cómo supiste ser generoso, ayudar al necesitado con tu riqueza? Y si tuviste necesidad, ¿cómo supiste llevar esa necesidad a los pies de Dios con sabiduría, afrontar las adversidades y también ayudando a los demás? Porque por más que no tengas nada o no tengas abundancia, no quiere decir que por eso no ayudes al prójimo. O sea que dice, el Señor no hace acepción de personas. Para eso somos todos iguales. Pero lo que mira es el corazón. No lo que tenemos, el corazón. Y el último punto que yo anoté, dice que el Señor también acá nos enseña que era una persona que le ayudaba a su padre. Que le ayudaba a su padre porque dice que era obediente. Entonces nos lleva a pensar que el padre era carpintero y no aplica mucho, pero seguramente él le ayudaba a su casa, tanto a la carpintería, a su madre, a sus hermanos. Entonces nos enseña que, ¿por qué digo esto? Porque Dios mismo nos enseña a que nosotros tenemos que ser personas ocupadas, que trabajemos. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no lo haga más. Trabaje con sus propias manos, que esto es bueno, para que tenga que compartir con los que más necesidades tienen. En Efesios también 6:5-9 dice, en lo que leímos, y en 1 Tesalonicenses 4:11-12 dice, trabajando para manejarse honrosamente y no tengamos necesidad de nada. El Señor nos enseñaba que era una persona que estaba ocupada, que ayudaba a su padre, su casa, tal vez un vecino seguramente que necesitaba que lo ayuden, él lo ayudaba. Era una persona generosa y nos enseña a ser una persona ocupada, que trabajaba, que no estaba ociosa sin hacer nada y que para él los demás no le importaba. No, todo lo contrario. Era una persona que se preocupaba por los demás. Por eso nos enseña la palabra de Dios que tenemos que ser personas que estemos ocupadas, que trabajemos, que podamos tener el sustento cada día, pero también que lo podamos compartir, dice la palabra de Dios. Entonces nos enseña el Señor Jesús en este relato que leímos, que Él también ayudaba, trabajaba. Era una persona que no estaba ociosa sin hacer nada y daba un mal ejemplo. No, todo lo contrario. Era de testimonio para los vecinos. Porque la palabra de Dios nos dice, no estén ociosos, estén ocupados, trabajando y preocupándose por las necesidades de los demás. No solamente para que no falte nada a nosotros, sino para que podamos ayudar a los demás. Así que, y el último versículo que voy a compartir, Proverbios 3:11-13, siguiendo la línea de este pensamiento que habla sobre incluir a nuestros niños, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Acá está hablando como Dios, como Padre amoroso, nos corrige, porque nos ama. Porque Jehová al que ama castiga, dice, como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué importante que es nosotros poder instruir a nuestro hijo, corregirlo en amor. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Después en el 22:6 de Proverbio también dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante que es no solamente instruir a los niños, sino a los padres. Si tenemos un grupo de niños, poder instruirlo, no solamente a nuestros hijos, sobrinos, sino también a los padres. Los padres enseñarles a que instruyan a sus hijos, a que sea sabio para hacerlo. Y esto me toca muy de cerca porque, como le dije anteriormente, empecé el
mensaje y yo tengo una nena que tiene 23 días. Imagínense si no tengo camino por delante, si no tengo trabajo para instruir a mi hija, pero tengo que llenarme de conocimiento yo mismo. Tengo que ser una persona que agrade a Dios y que estudie la palabra de Dios, como decía Dani, para yo saber cómo Dios quiere que le enseñe a mi hija, para que mi hija sea temerosa de Dios desde niña y sea obediente, no solamente a Dios, sino a nosotros, a nuestros padres. Pero nosotros tenemos que enseñarle con sabiduría, porque si no somos padres sabios, ¿qué le podemos enseñar a nuestros hijos? Empieza por nosotros, recaen nuestros hijos y nuestros hijos van a hacer lo mismo con sus hijos. Y nuestra sociedad va a mejorar en tanto y en cuanto nosotros nos comprometamos en nuestro barrio, en el lugar donde estemos. ¿Amén? Hay una canción que no sé si Dani la... Las chicas que quieren acompañarla saben, una canción que dice "Aquí no tiene necesidad". ¿Conocen? Es un poco vieja. A quien iré en necesidad, ¿A quién iré en busca de paz? a quien iré en busca de paz, ¿Y quién podrá? y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón. y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién cambiará Sino Jesús. mi eternidad sino tú? Jesús, Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor, palabras de amor y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién más tendrá de mi compasión Y entenderá mi corazón. y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Jesús, Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que nos enseñas. Ayúdanos a tener un corazón sensible para entender tu palabra. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de lo que tú quieres para nuestra vida, Padre. Ayúdanos
Ayúdanos a entender tu palabra. Danos sabiduría para poder instruir a nuestros niños. Para que cuando sean grandes no se aparten de tu camino, Padre. Y ellos también puedan instruir a sus hijos. Bendícenos. Ayúdanos a agradarte en cada cosa que hacemos. Sabemos que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, yo no te pido por todos los padres que tenemos nuestros hijos que no están viniendo a las reuniones, que les cuesta. Señor, que la iglesia está llena de padres y madres que esperan que sus hijos puedan entrar al templo. Señor, que continuemos orando como nos predicaba Rafael. Señor, que continuemos buscando tu presencia, orando por nuestros hijos, sin desmayar, Señor, buscando de tu presencia, buscando de tu guía, buscando de tu amor, ayunando por ellos, Señor, buscando que cada uno de ellos pueda llegar a la luz de tu presencia. Bendecimos a todos los hijos de los hermanos que están en este lugar, a los que vienen y a los que no vienen, para que pronto puedan acercarse a la verdad que eres tú. Gracias por esta palabra que tú has traído a través de Rafael, Señor. Lo bendecimos a él, a Florencia, a Emma. Bendecimos a mi madre, a todos ellos que están viviendo ahí. Bendecimos a los hermanos que no han podido venir, que puedan volver a la iglesia, Señor. Y haznos pasar un domingo hermoso, Señor. Un domingo hermoso en familia. Un domingo hermoso con los hermanos. Que nos vayamos todos llenos de tu presencia, Señor. Amén. Venimos que puedas saludar a tu hermano, ponerte el barbijo. Si querés conversar con él, siempre con barbijo. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Dios te bendiga, hermano querido. Un aplauso fuerte, aleluya.